Con apenas 10 años de edad, un hombre la subió a su camioneta y le hizo pasar por todo tipo de humillaciones durante 3.096 días. Cuando el milagro sucedió y logró escapar, la sociedad la condenó y vivió un segundo castigo. Tenía que tomar coraje y correr. De solo pensarlo entraba en pánico. Si salía mal y si él me alcanzaba y me mataba, el miedo era paralizante y terminaba ahogando en cualquier idea de escapar. Ya llevaba contados los 3.096 días, más de 8 años de sufrimiento. Todo inició cuando tenía 10 años hasta ahora que dejaba de ser un adolescente. El misterio de hoy es el de Natasha Kampusch, pero distinto a como te lo conté hace tiempo. Hoy te lo diré desde una perspectiva diferente, el sufrimiento que sufrió al ser juzgada cuando la gente no creyó su secuestro. Aquel miércoles sería distinto al resto de su cautiverio. Le habían dado el privilegio de estar al aire libre. Natasha, de 18 años, se encontraba en el jardín de su captor, Wolfgang Prikopil, un hombre de 44 años, limpiando el auto cuando dijo «es ahora nunca». Soltó la aspiradora y se echó a correr sin mirar atrás hasta llegar a la casa de Inge T., una señora de 71 años. La mujer de la tercera edad no entendía lo que estaba sucediendo, pero en los ojos de aquella chica se podía observar que algo no estaba bien. Tenía temor de que él asesinara a esa mujer o a mí o a ambas. Esto lo diría tiempo después Natasha. Llamaron a la policía y ya estando en la estación, la joven dijo: Soy Natasha Kampusch, nacida el 17 de febrero de 1988. De esta manera regresaba a la vida después de haberla considerado muerta. Estaba muy flaca, pesaba casi lo mismo que cuando había sido secuestrada, pero dentro de lo que cabe se encontraba bien, medía 1,60 m y estaba tan blanca por la falta de sol que parecía transparente. Una cicatriz en el cuerpo y una prueba de ADN fueron suficientes para identificarla. Sin embargo, cuando Wolfgang se percató de que Natasha había escapado, la buscó y al no encontrarla, llamó a su amigo Ernest Holzapfel, le contó lo sucedido, supuestamente lo convenció para que se entregara a la policía, pero en cambio se tiró a las vías del tren. Y así uno de los casos criminales más impactantes de Austria había terminado. Pero déjame te cuento a grandes rasgos cómo fue que sucedió el secuestro. La pesadilla inicia un lunes 2 de marzo del 98. Natasha, de 10 años, sin despedirse de su madre, se fue sola al colegio porque una noche anterior había tenido problemas con ella. Cruzó un par de calles cuando un hombre parado delante de una camioneta la miró directamente a los ojos, la tomó de la cintura y en cuestión de segundos la metió al vehículo. La niña, de 1,45 m y 45 kilos de peso, no hizo ningún ruido. Aquel hombre de 36 años, electricista y técnico en comunicaciones, se convertiría en su dueño. En un principio se creyó que la desaparición podía ser el resultado de la pelea con la madre. Sin embargo, al poco tiempo se descartó esta posibilidad cuando varias personas declararon haberla visto siendo raptada por una camioneta Mercedes-Benz blanca, que aquí te voy a estar dejando la foto de esta camioneta. Durante la investigación, todos los dueños de este tipo de auto fueron entrevistados, entre ellos Wolfgang, que declaró haber estado aquella mañana en su casa solo y al no tener antecedentes penales, los detectives le creyeron y no revisaron su casa, que de haberlo hecho, el resultado hubiera sido muy distinto. Pero en el sótano, bajo la cochera de Wolfgang, había construido una pequeña habitación para Natasha de 2,78 m por 1,81 m, que durante 8 años se convertiría en su hogar. No tenía ventanas, por lo tanto no había aire fresco, era más bien un calabozo cerrado por una fuerte puerta de acero que, como te digo, era en lo que se convertiría el hogar de Natasha.
Aquel día en que fue robada, la chica le preguntó a su secuestrador, ¿vas a abusar de mí? A lo que éste respondió, eres demasiado joven para eso. Y aquella noche, con la luz encendida, lloró hasta que no pudo más. En un principio, lo que sintió fue incertidumbre. Su secuestrador le decía que si sus padres pagaban el rescate, ella iba a poder volver a su casa. Pero los días fueron pasando y se dio cuenta que la realidad era muy distinta. La incertidumbre se convirtió en un terror cuando se convenció de que su vida no volvería a ser la misma. Recién iniciado su cautiverio, Wolfgang la metía sin ropa en una cubeta y así fue como ella lo relató. Me lavaba como si fuese un coche, sin ningún sentimiento, ni segundas intenciones. Pero con el paso del tiempo, Natasha fue ganándose la confianza de su captor, quien empezó a dejarla salir de su calabozo para hacer la limpieza de la casa, pero con la condición de hacerlo sin ropa y con la mirada al suelo, como si fuera una esclava, que de hecho le rapaba la cabeza y la obligaba a llamarlo señor o maestro y le repetía, no eres Natasha, nunca más, ahora me perteneces. Pero por el otro lado le daba libros y se preocupaba por su educación, volviéndose una especie de relación bizarra donde celebraban los cumpleaños, la Navidad, la Semana Santa con vacaciones y regalos y a la par le propinaba golpes y humillaciones. Había veces que la dejaba sin comer en la oscuridad y le privaba del sueño gritándole por un intercomunicador o golpeándola para después disculparse y hablarle de sus sueños teniendo una vida juntos. Como te digo, era un comportamiento bipolar el que tenía este hombre. En una entrevista, la víctima llegó a decir que la humillaba y la trataba como a una leprosa cuando tuvo su primera menstruación. Quería impedir que me desarrollara como adulta. Era paranoide enfermo. De lo contrario, no habría necesitado secuestrar a una niña. Para ella, su única motivación fue sobrevivir y al mismo tiempo su falta de contacto con el mundo exterior la hizo acercarse a su secuestrador. Yo todavía era una niña y necesitaba el consuelo, así que después de varios meses le pedí que me abrazara. Pero Natasha, en el tema sexual de su secuestro, nunca quiso profundizar. De igual forma, no niega que en varias ocasiones intentó terminar con su existencia. Sabía que no podía pasar toda mi vida de esta manera. Solo había una salida, quitarme la vida. A los 14 años lo intenté varias veces estrangulándome con prendas de ropa y a los 15 traté de cortarme las venas con una aguja de coser. A pesar de estos hechos, ella seguía peleando por seguir adelante y así fue ganando poder sobre él y sobre la situación. Wolfgang la sacaba a la calle e incluso en una ocasión la llevó a esquiar. Aún así, Natasha seguía aterrada por las amenazas y el terror psicológico que ejercía sobre ella. Y es así como este 2021 se cumplen 15 años desde aquel sorprendente miércoles 23 de agosto del 2006, cuando ni sus propios padres esperaban que regresara con vida. Sin embargo, a pesar de todo esto, no todo era color de rosa. Lo que ella le contó al mundo fue una historia de terror que la sociedad no aceptaría, pero déjame te explico el porqué de esto. Al poco tiempo de su escape, su padre, con el cual no tenía una buena relación, abrió una cuenta de banco para juntar fondos para un tratamiento psicológico. De igual manera, por los derechos de su primera declaración, ella cobró 1 millón de euros. Esta situación la hizo ponerse en el ojo del huracán. La opinión pública no la veía o no veía correcto que lucrara con la tragedia. En 2008, con 20 años cumplidos, también llegó a participar en un programa de entrevistas de televisión llamado Pulse 4, donde la gente empezó a desconfiar de sus palabras, a cuestionarla y a provocar rumores. Se decía que Wolfgang, una red de pedofilia, le había quitado la vida y su cuerpo lo habían colocado en las vías del tren para simular un suicidio. También que Natasha le había quitado la vida a un hijo que pudo haber tenido con su captor y que ella no había escapado antes porque en realidad era cómplice de los pedrastras. Con esto ya no se percibía la solidaridad de la sociedad, que se preguntaba a la vez si sería todo como la víctima lo había contado. Además, por si esto no fuera suficiente, los interrogatorios que le hicieron los expertos, los detectives o la policía, fueron filtrados a los medios de comunicación, donde la víctima admitía haber tenido intimidad con su captor por voluntad propia,
lo que evidentemente ocasionó un rechazo total. Sin embargo, lo indignante era que nadie se preguntaba qué podía haber hecho una niña secuestrada a los 10 años. ¿Qué quiere decir exactamente por voluntad propia para alguien privado de su libertad siendo tan pequeña? De igual forma, los encabezados de los periódicos acusaban a Natasha. Decían que ella no había dicho toda la verdad sobre su secuestro ni sobre el hombre que la había robado, dejando entrever que sus padres estaban involucrados de cierta manera. También los periodistas se volcaron a investigaciones paralelas a la de los policías, y los cabos sueltos que iban encontrando eran armas con las que volvían a victimizar a Natasha. Por ejemplo, la revista alemana Stern investigó que ella y su captor habían pasado unas vacaciones en los Alpes, y una ex vecina de la madre de Natasha dijo que la madre conocía a Wulfgang desde antes del secuestro, que ella misma había visto a Wulfgang en el local de la madre haciendo unos trabajos de electricidad. Por otro lado, también el diario británico The Times infirió que los padres conocían al secuestrador porque frecuentaban el mismo bar. Otros dijeron que Natasha había sido vendida por sus padres a sus raptores. Pero no solo por la prensa era juzgada, la policía también llegó a decir que Natasha no lo había contado todo, y se preguntaban por qué no había intentado fugarse antes, por qué ella había llorado desconsolada cuando se enteró del suicidio de su captor, por qué quiso identificar su cadáver, por qué se quedó con la casa donde estuvo encerrada tantos años y hasta compró el coche de su secuestrador. Las primeras declaraciones de Natasha a la prensa fueron analizadas. Ella dijo que Wulfgang fue parte de su vida, por eso, de alguna manera, le entristeció su muerte y por lo mismo adquirió la casa y el carro de su captor. Es cierto que mi juventud es diferente de las otras, pero en principio no tengo la sensación de haber perdido nada. Es imposible borrar de tu memoria a alguien con quien has pasado 8 años de tu vida. La opinión pública y los rumores sin sustento se volvían su nueva cárcel. Para los psiquiatras, este comportamiento solo se podía deber al síndrome de Estocolmo, pero aún y con esto las preguntas siguieron. ¿Por qué Natasha no tuvo ningún apuro por reencontrarse con sus padres? Era cierto que Ernest Holzapev, amigo y socio en los negocios de construcción de Wulfgang, había conocido a Natasha un mes antes de la fuga y ella lo había saludado con naturalidad. En 2009 se hicieron unas nuevas investigaciones. El Ministerio del Interior austriaco quería resolver algunas de estas incógnitas, que mientras este trabajo se llevaba a cabo, la gente ya empezaba a violentarla en la calle, a insultarla en la web, y en la misma web proliferaban videos grabados por su captor y la gente le cuestionaba el haberse hecho rica contando su tragedia. Ya nadie se conmovía con su historia, había pasado de ser de víctima a villana de la película. Entonces Natasha se vio obligada a recluirse en su departamento, donde ahora se dedicaba a la fotografía y a cuidar de su cactus. De hecho, en el 2009 le reconoció a un medio de comunicación que su vida, a causa de esto, se había vuelto la de un ermitaño con ataques de ansiedad. En su segundo libro, luego de su escape, llamado 10 años de libertad, escribió que miles de personas habían vuelto a abusar de ella, pero esta vez en línea. Sentía que la gente le recriminaba no haberse comportado como lo haría una víctima. Su fortaleza a la vista del público generaba desconfianza. Pero regresando a lo de la investigación, a lo de las investigaciones, una de estas no logró aclarar dudas, terminando sin grandes cambios significativos, y la segunda, años más tarde, en el 2012, cuando el Parlamento austriaco le pidió ayuda al FBI, a la policía criminal alemana, concluyeron que Wulfgang había perpetrado el secuestro por su propia cuenta, sin ayuda de nadie e incluso sin la ayuda de los padres. Y así, Brigitta, la madre de Natasha, en el 2008, acudió a los tribunales para desmentir a un ex juez que la acusó de maltratar a su hija y estar relacionada en el secuestro. El funcionario fue condenado por sus dichos, y aunque era cierto que la relación entre madre e hija no era la mejor, ella no tenía ninguna relación con el secuestro, que por cierto hoy madre e hija son muy unidas
Brigitta tiene 70 años y escribió su propio libro llamado Años Desesperados, donde cuenta cómo fue su vida antes, durante y después del secuestro. Que de igual manera el padre también escribió su propio libro, pero este dejó en entrever que Natasha pasará gran parte de su cautiverio en un pequeño sótano debajo del garaje del secuestrador. Como te digo, ponía entre dudas la palabra de su hija. Evidentemente, Natasha vio esto como una traición y nunca se lo perdonó. Ella actualmente tiene 33 años y un buen sustento económico gracias a haber sido presentadora de televisión, autobiógrafa, guionista, escritora de no ficción y diseñadora de ropa y alhajas. A pesar de esto, no deja de lado sus sesiones de terapias y sobre si es feliz o todavía la opinión pública le afecta, ella dice en sus propias palabras: Creo que sí soy feliz. Él admiraba a Adolf Hitler y quería hacerme sentir como una víctima de nazismo. Me daba muy poco de comer, casi nada de ropa y me humillaba. Me hacía hacer trabajos pesados y rapaba mi cabeza. Que por cierto, Natasha en su propio campo de tortura llegó a pesar 38 kilos. Y es así como cada 23 de agosto celebra su liberación, a pesar de que el mundo que encontró afuera del encierro no fue como ella lo recordaba, no fue tan amable como ella hubiera querido que fuera. Si te gustó el misterio de hoy, no olvides seguirme en Facebook, en Instagram, en Spotify, en Twitter, en TikTok y en todas. Y nos vemos en el próximo misterio.